Se regresó con ustedes aquí en Conto de Pensini por Novisión. Estamos con Giovanna de Michele, ella es internacionalista. Quería antes de seguir con la entrevista que nos dijera que estás ahora en caraotadigital.com para ver Sí, cómo te podemos escuchar. estoy en Caraota Radio. Caraota abrió ahora su radio por internet. Es muy fácil, es caraotaradio.net y ahí automáticamente sintonizas la emisora. Yo tengo un programa que es Agenda Global. Es rico porque es temas internacionales mezclados con musiquita. 1 hora, 60 minutos recorriendo, digamos, las informaciones internacionales más destacadas. Y es todos los días a las 6 de la tarde, hora de Muy, Venezuela. muy agradable, me estás haciendo competencia, pero vale la pena si no agarran uno, agarran el otro. ¿Y tú Sí. escoges la música, te la escogen por ti? No, está ahí el operador, hace las veces de musicalizador, pues también, pero hay, digamos, como que un perfil, ¿no? De música para el espacio, Ah, está pues. bien. Bueno, continuando con el tema internacional, el presidente Maduro comenzó una gira Sí. muy importante porque no solamente va a estar en Argelia, sino que las relaciones con Rusia, que se han convertido tan, bueno, pues valga la redundancia, importantes para el país. Hace poco subieron los bonos de deuda venezolanas porque parece que están diciendo entre pasillos que Rusia podría refinanciar la deuda, intereses, capital, y Venezuela está ahorita un poco desesperada por estos fondos, por todas las sanciones y por todo lo que Sí. está pasando. Cuéntame un poco cuáles son las expectativas de Sí, esta mira, gira. es una gira interesante. En principio los destinos eran Rusia, Bielorrusia y Turquía, pero sorprendió ya una vez que había comenzado la gira con una escala en Argelia, ¿no? El mismo presidente Maduro dijo que era una gira, digamos, que tenía un carácter estratégico. Yo no lo dudo por el momento por el cual está pasando el gobierno venezolano. El gobierno necesita, digamos, apoyo internacional casi con desesperación y lo está buscando en estos gobiernos que han sido los tradicionales aliados porque de alguna manera son gobiernos que también viven su propio aislacionismo en el mundo, ¿no? Fíjate que visita Rusia, que está tratando de nuevamente ganar espacios en el mundo, está, digamos, un poco evocando lo que fue el poder de la vieja Unión Soviética, y Vladimir Putin está tratando de reposicionar nuevamente a Rusia. Bielorrusia, que es un país realmente que llama muchísimo la atención, un presidente que tiene 33 años en el cargo, muy cuestionado en materia de derechos humanos, en otros temas y tal, pero que se ha convertido también en un aliado importante para Venezuela. Está el caso de Turquía, que bastante cuestionado también ha sido el presidente Erdogan, sobre todo después de la última sonada militar, que aparentemente fue un autogolpe para él mismo tratar de depurar la Fuerza Armada y garantizar su consolidación en el poder. Con todos ellos van a tratar temas económicos, que es un tema fundamental para el gobierno. Recordemos que a raíz de las sanciones que impuso Estados Unidos, el gobierno ha perdido muchísima de su capacidad financiera, su capacidad de renegociación de deudas, y estos son los países pues, que le abren la posibilidad. Sin embargo, ahí hay un tema interesantísimo que tiene que ver con la legalidad de esas negociaciones. Okay. Cualquier negociación que haga el gobierno venezolano con el exterior en materia financiera necesita forzosamente, por mandato constitucional, la aprobación de la Asamblea Nacional. Y eso aparentemente Que todavía no, la Asamblea Nacional Constituyente no la ha anulado, no conviven, la ha anulado, cohabitan. exactamente, cohabitan. Hay una cohabitación muy ficticia, nosotros los venezolanos sabemos que es muy ficticia, pero al gobierno le ha servido un poco como mascarón de proa de institucionalidad, o sea, hacer ver que no han acabado con el poder legislativo, ¿no? Pero es una cosa porque prácticamente ninguna de las decisiones de la Asamblea Nacional se han podido implementar, inclusive antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, esa es la realidad, el gobierno venezolano necesita sentir que cuenta con apoyo internacional, le está sirviendo a los intereses de Rusia. No olvidemos que desde los tiempos de Hugo Chávez, Venezuela se convirtió en un importantísimo comprador de armas, por ejemplo, de Rusia. Rusia ha sido un aliado desde el punto de vista comercial porque ha encontrado en Venezuela un importantísimo mercado y además ha encontrado una puerta de entrada que le permite la búsqueda de ese equilibrio geopolítico en América Latina que ya había perdido desde hace muchísimo tiempo. Es una gira, a mi modo de ver, más movida por intereses Políticos internacionales, políticos y financieros financieros de internacionales. Venezuela,
pero digamos inspirada en afinidades ideológicas, no en un sentido práctico. Es decir, no obedece, la escogencia de los destinos no obedece a una evaluación técnica racional, objetiva, sino a una evaluación casi subjetiva que tiene que ver con empatías personales entre jefes de Estado y con afinidades ideológicas. Ahora hay un tema más polémico y delicado, que Sí. es este nombramiento del Tribunal Supremo paralelo desde la Organización de Sí, Estados Americanos, así y es. no sabemos si la Fiscalía también va a comenzar a actuar allá. Estados Unidos dice que no reconoce sino uno, no sabemos a cuál, no se ha pronunciado por lo menos el gobierno central o lo que es la Casa Blanca. Pero ¿cómo evalúas tú esta situación? Mira, yo lo evalúo un claro detrimento de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Ya tenemos, digamos, la legitimidad del gobierno muy cuestionada, del poder ejecutivo. Tenemos la legitimidad del poder legislativo también en entredicho, porque nadie reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente o muy pocos estados la reconocen, y por el contrario se reconoce la legitimidad y además la legalidad de la Asamblea Nacional, que tiene muy poca capacidad práctica de ejercer sus funciones. Si a eso ahora le sumamos el Tribunal Supremo de Justicia, lo único que faltaría es conformar prácticamente en el exterior un poder ejecutivo y tendríamos la figura de un gobierno en el exilio. Una cosa sumamente delicada que pondría en jaque realmente al gobierno venezolano, pero muy peligrosa, Pedro. Porque si bien el gobierno en el exilio es una figura que existe en el derecho internacional, es una figura que obliga a la comunidad internacional a tomar posturas. Es decir, tú no puedes reconocer dos gobiernos para un mismo Estado. Si reconoces el gobierno en el exilio, no reconoces al gobierno que está en el territorio nacional. Pero la historia ha demostrado que los gobiernos en el exilio tienden a diluirse por una imposibilidad práctica de ejercer el poder, ¿ok? Entonces tiende Sin a recursos, sin poder de mando, porque el poder se ejerce, no es difícil Entonces se hacerlo. tiende a perder ese esfuerzo, y eso sería muy negativo para la oposición venezolana en estos momentos, salvo que eso vaya acompañado de acciones inmediatas que precipiten de forma definitiva los acontecimientos y produzcan, digamos, un quiebre importante. Pero si no es así, es una decisión que puede llevar a un desgaste de la oposición, a pesar de que afectan también la legitimidad y la fuerza del gobierno. La aprobación del Congreso de los Estados Unidos sobre la apertura de un canal humanitario, de conseguir fondos, inclusive, que cuando ya ponen dinero, ya otro nivel. Eso es una medida, ¿Por qué vía va esa eso es una medida más decisión? simbólica que otra cosa. ¿Tú crees? Porque, ¿No pueden pedir, claro, por ejemplo, una intervención de cascos azules, Naciones no, Unidas? no se puede hacer. Lamentablemente, Pedro, el sistema internacional, la estructura de las organizaciones internacionales está montada de tal manera que defiende fundamentalmente a los gobiernos. Entonces, casi nada se puede hacer sin la autorización de los gobiernos. Esta figura de los gobiernos fallidos, de los gobiernos canallas que utilizó Trump en Naciones Unidas, de los gobiernos forajidos, es una figura que, si bien ha existido desde hace tiempo, nunca había logrado consolidarse como lo está haciendo en esta época, en este siglo XXI. Pero entonces se encuentra una institucionalidad formal internacional que viene desde la mitad del siglo XX. Entonces hay un desfase. ¿Me explico? Entre la estructura de esas organizaciones internacionales que vienen del siglo XX y la realidad de estos gobiernos del siglo XXI. Entonces hay muy poca posibilidad de que ambas cosas logren calzar. Es una decisión importante, sumamente simbólica, con un peso muy grande por parte de los Estados Unidos, pero con muy poca capacidad efectiva, porque la ayuda humanitaria no se le puede imponer al gobierno. Me queda muy poquito tiempo, pero quería que me hablaras también del tema de Cataluña. Un temazo. Los separatistas, pero lo que puedas decir y la relación con Venezuela, porque el presidente Maduro ha estado muy encima de ese tema también. Mira, lo que puedo decir es que a mí me parece que es una jugada muy peligrosa que algunos mandatarios, entre ellos el venezolano, aupen movimientos independentistas en otras ¿Qué naciones. le puede pasar? Porque eso puede pasar en cualquier otra nación, nos puede pasar a nosotros aquí en Venezuela, ¿ok? Importante. Y nosotros tenemos en estos momentos un tema muy álgido, que es el tema del Esequibo. Tenemos una población en el Esequibo que se siente más guyanesa que venezolana, y no sabemos realmente cómo esto va a redundar. Entonces, el tratar de justificar estos movimientos independentistas y las acciones que llevan a cabo para fundar un
nuevo Estado y una nueva república se puede revertir como un boomerang en contra de los intereses del Estado venezolano. Y aquí hay que destacar que prácticamente en todas las constituciones del mundo, de todos los países del mundo, figura la obligatoriedad de los gobiernos, de cualquier gobierno de turno, de garantizar la integridad territorial del Estado. Eso es lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, no lo justifico, yo creo que cometió un error gravísimo al aupar la represión, la forma tan violenta como actuaron los organismos de seguridad del Estado, pero también hay que destacar que la consulta era absolutamente ilegal, con el agravante de que ahora la comunidad internacional ha focalizado su atención en la manera como se llevó a cabo la represión y no en la ilegalidad de la acción que generó esa respuesta por parte de los órganos de seguridad. Es decir, que los independentistas se convirtieron prácticamente en víctimas del establishment, en víctimas del gobierno español, en víctimas del gobierno de Mariano Rajoy. Y esto ha puesto en jaque inclusive la estabilidad del gobierno. Y a pesar de lo que tú dices que es inconstitucional, de hecho, están llevándose por delante a toda la legalidad y pero hay una profunda manipulación, hay una profunda manipulación en este asunto. De hecho, si vamos a verlo, inclusive en términos numéricos, de la cantidad de personas que estaban habilitadas para votar, solamente votaron el 40% de los que estaban habilitados para hacerlo, es decir, ni siquiera la mitad. Y de ese 40% que votó, hubo un 10% que dijo abiertamente que no quería, digamos, la independencia de Cataluña. Aquí habría que preguntarse, bueno, el otro 60% no participó porque tuvo temor de salir a las calles en virtud de la represión, o no participó porque no tiene ningún interés en el proceso independentista, o no participó porque sabía que eso no tenía ningún basamento legal. ¿Crees que se vaya a ir a una segunda vuelta o que vuelvan a hacerlo? Mira, no creo. Yo creo que la tensión va a aumentar. Ahorita hay pocos escenarios, digamos, probables. Uno de los escenarios que es muy cuestionado en algunos sectores políticos en España es que, digamos, se apliquen disposiciones legales y constitucionales, además que existen en ese país, que permiten conculcar las prerrogativas que tiene una región autónoma, una región autonómica en España. Eso no se ha hecho nunca, sería la primera vez, y buena parte de la comunidad internacional, entre ellos la Comisión Europea, están abogando para que se lleve a cabo un proceso de negociación entre los independentistas y el gobierno español para tratar de buscarle una salida más civilizada a este asunto. Bueno, se nos acabó el tiempo y nos quedó tela por cortar, pero eso me obliga a invitarte pronto al programa. Seguro. Gracias, Giovanna. Gracias, muchos Pedro. éxitos con tu Caraota y tal radio. Gracias. Y bueno, te espero pronto. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.